Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia sobre el conocimiento, la preparación y la iluminación. Ayer por la tarde estuvimos disertando sobre la primera y de la segunda etapa, es decir, la primera sobre la preparación que desarrolla los sentidos espirituales y la segunda, la iluminación, el que ha visto la luz en el sentido esotérico. Y quiero hacer una pequeña aclaración porque surgió después una pregunta que de alguna manera parecía ser que no se había entendido el sentido con el que se hablaba sobre la iluminación. Esta iluminación de la que estuvimos hablando es como una vela en relación a la gran iluminación del adepto. Pero la realidad es que cuando una persona empieza a trabajarse internamente, tiene pequeños chispazos de esa luz, pequeños visiones internas de luz que de alguna manera le confirman que está en el camino. No es la gran iluminación de un adepto o de un Buda, sino que son pequeñas iluminaciones que tiene internamente que le aclaran ciertas dudas de la vida esotérica que está iniciando en el momento. Esa tarde la vamos a dedicar directamente a esa tercera etapa, que es la de la iniciación. La iniciación es un inicio o comienzo, originándose los dos términos ir dentro o ingresar. Tiene entonces un doble sentido de ingreso y también de comienzo. En la teosofía oculta, la iniciación es el proceso de la expansión de conciencia por la admisión de los misterios enseñados por los maestros de sabiduría y compasión, para permitir al aspirante el desarrollo de sus facultades y poderes superiores. Cuando el verdadero estudiante de teosofía se esfuerza en vivir la vida superior, purificando sus vehículos por medio de esfuerzos mentales, morales, físicos, esta es la razón por la que emite una luz en el mundo invisible, que es el resultado de la segunda etapa ya mencionada, y va acumulando poco a poco un poder interno. En el tiempo, durante sus ejercicios, se alcanza un punto de culminación y entonces es necesario dar salida a ese poder, para lo cual aparece en su vida, si es posible, si el karma se lo permite, un instructor que le enseña a usar ese poder acumulado. Esta demostración es la iniciación, que puede ser o no acompañada de ceremonias según las circunstancias lo requieran. Pero ninguna circunstancia, ninguna ceremonia puede dar al aspirante los poderes que la iniciación le enseña a usar si el mérito no ha sido adquirido por su propio esfuerzo. El valor y la intrepidez son cualidades que de la manera más trabajada posible debe poseer el candidato a la iniciación. Para el desarrollo de esas virtudes, el estudiante entregado tiene que buscar ocasiones propicias para poderla obtener. En la enseñanza profunda de la teosofía se las cultiva sistemáticamente, siendo la vida por sí misma una excelente escuela, quizás yo diría la mejor para este objeto. Mediante la educación del valor, el estudiante avanzado desarrollará ciertas energías o fuerzas que le son indispensables
si en verdad quiere ser iniciado en los misterios mayores. Ya sabéis que existen los misterios menores y los misterios mayores. Nosotros estamos trabajando con el fin de algún día alcanzar el principio de estos principios mayores. Así como la personalidad precisa de fuerzas nerviosas para utilizar sus sentidos físicos, el yo superior, el yo divino, el yo real, precisa esa fuerza que sólo se desarrolla en naturalezas intrépidas y valerosas, es decir, ese poder oculto de la aspiración única. Quien penetra en los misterios jamás explicados de la naturaleza y en el desarrollo de los poderes latentes en el hombre, descubre cosas que las ilusiones de los sentidos ocultan a la mirada del estudiante corriente. El que los sentidos físicos nos impidan contactar con las verdades superiores son de hecho los grandes benefactores de la humanidad, ya que gracias a ellos permanecen invisibles cosas capaces de producir una gran turbación a quienes no están lo suficientemente preparados para soportarlas. Pienso que es de excelentes resultados desarrollar este valor y esa intrepidez hasta en lo más profundo de nuestra vida interior. Jamás contratiempo alguno nos debe de descorazonar, pero si esto nos ocurre, hemos de estar dispuestos a decirnos: quiero olvidar a menudo que he fracasado, pero quiero intentarlo de nuevo como si fuera la primera vez. De este modo adquirimos la firme convicción de que los manantiales de energía y fuerza que necesitamos emplear en la autotransformación siempre están al alcance de nuestras manos. Aspiramos a lo divino, que nos levanta y guía, por numerosos que hayan sido los descalabros y debilidades en los que hemos sido involucrados. Aprendamos a vivir en el ahora, que siempre es, y no nos dejemos turbar con el recuerdo de pasadas experiencias vividas en esta misma existencia. A partir del momento en que se han desarrollado hasta cierto límite las cualidades descritas, se está en condiciones para escuchar la verdadera nomenclatura de las cosas, es decir, la clave del saber superior. Sin la iniciación no nos será dado adquirir el saber y el poder que ella confiere hasta después de numerosísimas encarnaciones, siguiendo una vía y bajo una forma muy distinta. Los que se inician reciben una enseñanza acerca de la naturaleza de las cosas, que hasta más tarde y en circunstancias muy diferentes no hubieran estado en condiciones de saber o decir. El candidato no debe conocer más misterios del ser que los que le correspondan al grado de su desenvolvimiento y de su evolución. Esta es la causa primordial de que existan obstáculos en el camino que conduce al conocimiento de las verdades y poderes trascendentes. Si entre los presentes hubiera uno que se iniciara sin la debida preparación, le faltarían, como es natural, las experiencias que en el curso
de futuras encarnaciones debería o debiera de ir adquiriendo hasta el momento en que, por efecto normal de la evolución, le fueran revelados dichos misterios. Es decir, que no hay que correr para obtener un desenvolvimiento de conciencia. Hay que ir poco a poco, paso a paso, y al mismo tiempo digiriendo todas las experiencias y todos los estudios que vamos haciendo en el transcurso de nuestra existencia. Dependiendo de la madurez adquirida en esta actual encarnación o en próximas vidas, las instrucciones que recibiremos también tendrán el objeto de compensar las experiencias que nuestro karma tiene preparado como pruebas para el futuro. Nosotros estamos constantemente adquiriendo experiencias que son de un resultado constructivo o negativo. Por lo tanto, la ignorancia nos hace cometer a veces pues experiencias que no son constructivas ni positivas y que de alguna manera tendrán que ser transformadas, si no en esta existencia, en la próxima. La primera prueba consiste en adquirir ante todo una percepción más rica y adecuada sobre las cualidades materiales de los cuerpos inanimados, pasando después por el reino vegetal, seguido del reino animal y por último seguido en el reino humano. Los atributos que de este modo se perciben escapan a los sentidos físicos, que se encuentran, por así decir, como envueltos por un velo. Velo que cae ante el candidato en virtud de un procedimiento que se califica de consumido por el fuego espiritual. A esto obedece que se designe una experiencia por la prueba del fuego, es decir, a través de un desenvolvimiento mediante el desarrollo de la mente. El desarrollo de la mente es el fuego indispensable para que el individuo obtenga esta experiencia. Para nosotros, queridos hermanos, la vida misma constituye en su conjunto una iniciación más o menos consciente del fuego. Depende de cómo canalizamos nuestras propias energías. Demos por seguro que nuestra alma se ha enriquecido con numerosas experiencias, tanto en el pasado, en vidas pasadas, como en esta actual existencia. Día que pasa, día que tenemos experiencias que maduran nuestra naturaleza humana y la va acercando a una percepción divina, invisible, pero que está presente en cada uno de nosotros, gracias a las cuales hemos visto crecer, en el buen sentido de la palabra, nuestra propia confianza, nuestro valor y nuestra firmeza, y por tanto pienso que estamos preparados para soportar decepciones y fracasos con grandeza de espíritu y con la tranquilidad que solo puede ser mantenida por la inquebrantable energía del ser interno. Es cierto que aprendemos a conocer extraordinarias verdades, de las que no tenemos ni la menor idea. Pero este conocimiento no es el fin, pero sí el medio que a él conduce. Para todos nosotros, el fin consiste en adquirir el conocimiento de los mundos superiores. Esta confianza más profunda del sí mismo, un valor más elevado, una grandeza de alma,
y una perseverancia del todo diferentes, cualidades que no pueden adquirirse con igual intensidad en el mundo inferior. Así que, después de la prueba del fuego, el candidato tiene el derecho de no proseguir, si quiere, su avance, hasta encarnarse de nuevo. Su existencia continuará fortalecida tanto moral como físicamente, siendo más útil de lo que antes era, porque cada experiencia que nos da la oportunidad de avanzar hacia adelante, esto ya queda reflejado en el carácter del propio individuo, y a partir de ese momento su actuación en el mundo ya es distinta a la del pasado. Por lo tanto, no tarda en percatarse el candidato de que el conocimiento que va aprendiendo a utilizar corresponde a lo que durante el curso de la preparación y la iluminación aprendió a percibir, ve que sus conocimientos anteriores no eran más que el ABC de la ciencia oculta. Hay que decir que estas tres etapas son indispensables para que los misterios mayores se vayan acercando a la consciencia real de aquello que somos. Es en este nuevo estado de consciencia entra el conocimiento de, digamos, ciertos deberes cuya existencia nunca pudo imaginarse. No obstante, hay individuos dotados de gran poder para llevar inconscientemente a cabo todo lo mencionado sin haber practicado nunca el ocultismo en esta existencia. Ello no quiere decir que para el ser interno sea desconocido lo que en otras encarnaciones del pasado tuvo la oportunidad de acercarse a ese conocimiento interno. No quiere decir tampoco que cuando en una encarnación hemos logrado ese contacto, en cada encarnación del futuro lo tengamos, porque hay experiencias del pasado que deben de ser transformadas, y como tenemos la eternidad por delante, la vida y el karma nos da siempre la oportunidad y en el momento preciso de contactar nuevamente con esos poderes maravillosos del ser divino y espiritual que todos nosotros somos. Esos hombres, estas mujeres, son auxiliares de la humanidad y del universo. Atraviesan la vida prodigando bendiciones y beneficios. Por razones que desconozco, han recibido al parecer dones sobrenaturales, es decir, estos maravillosos poderes de los misterios mayores empiezan ya a aflorar en su naturaleza humana, porque el alma que ha reencarnado está más cerca del yo divino y del yo superior o espíritu que de la personalidad. Lo único que los diferencia del estudiante ocultista es que el estudiante, al obrar, lo hace en plena conciencia y con una visión clara del conjunto, conquistando al efecto, por medio de una disciplina, lo que esos hombres han recibido para el bien del mundo a título de don o potencias superiores. Una vez que el estudiante serio de teosofía haya aprendido el lenguaje secreto, deberá abordar otra prueba. Esta prueba consiste en cerciorarse si le es posible evolucionar con entera libertad y seguridad completa en los mundos superiores,
Evidentemente él conoce el mundo físico y desconoce, por lo tanto, los mundos superiores, los mundos que están más allá de lo físico. En la vida diaria somos empujados al acto por impulsos exteriores y hacemos lo que haga falta por las circunstancias que nos lo imponen. Pero hay que tener muy claro que no debemos de abandonar ninguno de los deberes cotidianos, bajo el pretexto de que participamos de una vida elevada. En los mundos superiores no existen deberes que obliguen a descuidar una sola de las obligaciones terrenas que tenemos. A nadie, en absoluto, se le desvía de ninguno de sus deberes con la práctica del ocultismo teosófico. Debe cumplir con todos sus deberes en el plano físico, con su familia, con su trabajo y con todas las circunstancias que la vida le pone por delante, pero siempre teniendo en cuenta este ideal teosófico que le hará hacer todo aquello que la vida le pone por delante con su naturaleza ética, moral e inclusive espiritual. Para el que ha llegado a ese grado precitado de la iniciación, existen deberes que no los determina ningún móvil exterior o externo. No son las circunstancias exteriores las que le guían en ese dominio. Son precisamente las reglas de conducta que le fueron comunicados en lengua secreta de boca a oreja. A este fin, el instructor señala al candidato cierta tarea que para llevarla a cabo debe de ayudarse de las verificaciones que él ya tiene efectuadas gracias a las facultades adquiridas en los periodos de preparación e iluminación, es decir, que la mente se siente iluminada desde dentro, desde el yo divino, desde el yo superior. Y entonces el alma que ha reencarnado en esa personalidad se siente más cercano a lo divino que a lo humano. Esto es lo que mediante el trabajo de instrucción el discípulo aceptado va realizando poco a poco, separándose con suavidad de lo externo, de lo personalidad, e intentando acercándose precisamente a aquella fuente de la cual procede, de la cual emanó o surgió, de la fuente espiritual que encierra en su propio ser, en su propio interior. Por lo tanto, el discípulo aceptado debe de sujetarse al plan, realizando la labor que le ha sido encomendada en esa lengua secreta que pasó de boca a oreja, que anteriormente debió de asimilarse, y entonces es cuando tiene el poder de obrar en consecuencia y saldrá victoriosamente de la prueba que él mismo ha ido cultivando durante su existencia actual. Es la prueba del mundo astral, el mundo simbolizado por el agua, a la que la actividad humana se encuentra en esos dominios superiores, privada de los fundamentos que le procuran los acontecimientos externos que la vida le va proporcionando. El procedimiento debe de ser renovado hasta que el candidato al discipulado conquiste una seguridad perfecta en su propia naturaleza humana
y mental. Mediante esa prueba se trata de adquirir una nueva cualidad y por estas experiencias llega el candidato al discipulado en poco tiempo a obtenerla. En los mundos superiores hasta un nivel que no le sería fácil alcanzar normalmente en varias encarnaciones. Pero él pisa fuerte y por lo tanto la naturaleza le corresponde por el esfuerzo que él va realizando. Y las instrucciones que ha debido descifrar de lo recibido internamente. Si en el curso de la prueba sus deseos u opiniones influyeran en lo más mínimo y dejara de ajustarse a las leyes que él mismo reconoció por verdaderas, se produciría un resultado muy distinto del que era de esperar, perdiendo su dirección y finalidad, viéndose arrastrado a graves errores. Por lo tanto, tiene que ir con muchísimo cuidado y poniendo toda la atención en aquello que piensa, siente y hace, porque realmente el mundo espiritual pisa muy fino y es necesario entender y comprender a veces más allá de las palabras. Con esta prueba se le ofrece al candidato, al discipulado, una ocasión excepcional para desarrollar su propio dominio, que es precisamente de lo que se trata: adquirir el dominio sobre nuestra propia naturaleza mental y emocional, y el dominio, cómo no, de los sentidos, que son los que precisamente arrastran al estudiante. Unos sentidos que hemos ido desarrollando en el transcurso de infinidad de vidas del pasado y que ahora están completamente desarrollados y piden el alimento de que se les preste la máxima atención, porque el ego personal vive de los sentidos. Aquel que tenga la energía y el coraje de echar a un lado sus caprichos y deseos personales para seguir una moral bien entendida y dedicarse a un ideal elevado, como es natural, deberá cumplir con su deber, aun contrariamente a sus inclinaciones y simpatías en su vida actual. Él ya es un discípulo aceptado y solo necesita de muy poca cosa para sufrir la prueba que hemos descrito anteriormente. No olvidemos que las cosas en el plano físico permanecen inmutables, pero en los mundos superiores nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestras inclinaciones ejercen acción sobre lo real, sobre la realidad. Si en estos dominios queremos producir un efecto premeditado, es necesario que nosotros mismos nos dominemos para seguir únicamente las reglas apropiadas sin dejarnos nunca llevar por la fantasía. Una de las más preciadas cualidades en ese nivel de desarrollo es sin duda alguna la energía y el recto pensar o juicio. Este es el momento en que el candidato ha de probarse si realmente es lo suficientemente dueño de sí mismo para avanzar algo más sobre el sendero oculto. Hermanos míos, el progreso no nos será posible
en tanto no sepamos discernir con certeza todo lo que es imaginación, ilusión, superstición o espejismo de la verdadera realidad. El caso es que este discernimiento es más difícil en las densidades superiores del ser que en el mundo físico. Porque en realidad el discernimiento viene de órdenes superiores del ser humano, viene de la triada superior Buddhi. El discernimiento viene directamente de Buddhi y puede en momentos de tranquilidad y también de serenidad llegar a nuestra conciencia personal. Este discernimiento debe desterrar todo prejuicio y preferencia. Debe tener siempre como condición la única verdad en mayúsculas y encontrarse dispuesto a abandonar en el acto todo pensamiento, toda opinión, toda inclinación, tan pronto como la lógica lo pida. Porque en el mundo superior no pueden adquirirse las certezas como no sea desentendiéndose de la propia mentalidad personal. Cuando uno se desentiende de la mentalidad personal, se abre un mundo nuevo, algo que le es propio, algo que le ha acompañado de encarnación a encarnación y que en ese momento actual de su estancia en el plano físico ha tenido la oportunidad de armonizar esa alma encarnada con estos estudios que le están dando a entender que la vida espiritual es muy superior a la vida que está viviendo físicamente. El estudiante, dado a supersticiones, ningún progreso puede hacer en el sendero, porque en realidad está sujeto a la superstición. Debe conquistar el más preciado de los bienes, es decir, la certidumbre. Todas las dudas en los mundos superiores, con esta certidumbre, desaparecen para él y las cosas se le revelan en su esencia y también en sus leyes. Fijaros bien, esto se le revela en su esencia y también en sus leyes. Pero este bien no lo puede conquistar en tanto siga siendo juguete de espejismos e ilusiones. A veces pensamos que estamos viendo cosas que nos parecen que es de otro mundo divino y superior, y no es más que un espejismo o una imaginación o una ilusión. Porque en realidad cuando vemos lo real, aquello que es, se ven de distinta manera, se ven con imágenes sin forma, digámoslo de esta manera, se ve las cosas sin necesidad de seguirlas a través de las formas. Se ven en su estado genuino espiritual. La enseñanza teosófica, entre líneas, aconseja a todo estudiante serio que para obtener una clara visión del contenido de esta, digamos, visiones internas, debe de ser valiente, osado y mantenerse sereno e impasible ante el halago y ante el vituperio. No perder la serenidad, mantenerse impasible constantemente y con una paciencia inagotable para ver las cosas en su real estado. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que por los desvaríos y la superstición se atraen hacia uno mismo los peores enemigos del discípulo, al cual están acechando tras los senderos del conocimiento. Dice la enseñanza oculta de la teosofía
que cuando un aspirante a un discipulado toma la decisión de avanzar directamente hacia los mundos internos, entonces llama la atención a esos reinos superiores al físico. Llama la atención, pero a dos tipos de conciencia. A una conciencia del ser que evoluciona y trabaja por la evolución de la humanidad, y también llama la atención a otros individuos que ellos trabajan en contra de la evolución de la humanidad. Es decir, llaman la atención a lo que podríamos simplificar del mago blanco y del mago negro. Tiene que estar en equilibrio y saber exactamente qué es lo que debe hacer en todo momento. Nadie le dice lo que ha de hacer. Él debe de decidir por sí mismo, porque la preparación que le ha llevado a través del conocimiento y de la iluminación es más que suficiente para saber dónde debe inclinar la balanza, dónde debe de inclinarse él. Ya sabemos que el camino del discipulado es un arma de doble filo. Es por esta la razón que existe la parte constructiva y la parte destructiva. Y esto lo conocemos desde siempre, desde que hemos empezado al estudio de la teosofía. Pues bien, él llama la atención. Es como una vela que engrandece su llama. Si la humanidad está cargada de pequeñas velas, iluminan con una lucecita, una flama muy pequeña, una de esas flamas que crece llama la atención. Y entonces llama la atención del mago blanco y llama la atención del mago negro. El mago blanco nunca le dirá nada, porque deja que se construya el carácter que necesita para afrontar estas verdades ocultas, por mérito propio. Pero el mago negro le dirá muchísimas cosas para elogiar en su conciencia y decirle: es que realmente estás aprendiendo de una forma acelerada, tremenda, fantástica, y vas dejando atrás a tu propio instructor porque tu conocimiento es superior al suyo. Te está elevando un estado de conciencia en el que tú te sientes identificado y pierdes el control de sí mismo. Entonces pierdes el control de tu propia realidad. Hemos de hacer oídos sordos, como bien dice, y no escuchar ni un lado ni el otro. El maestro de la bondad y del amor, el maestro de sabiduría y compasión, nunca nos dirá nada. Nos deja que nosotros vayamos desarrollando. No pensemos: mira, elevo mi pensamiento para que los maestros me ayuden. No, no, es perder el tiempo. Los maestros no os ayudarán nunca, porque si os ayudaran, el mérito sería suyo, y ellos ya no lo necesitan. Ellos ya han superado estas etapas. Entonces hemos de hacer el esfuerzo nosotros para que el mérito sea nuestro y crezcamos internamente. Hay muchísimas personas que realmente dicen: bueno, los de arriba ya me ayudarán. Si no te ayudas a ti mismo, los de arriba tienen que ser ayudados también por sí mismos. Nadie los ayuda. Ahora bien, sí que pueden los maestros poner condiciones para que nosotros mismos lleguemos a solucionar todas aquellas dificultades y problemas que van surgiendo en el transcurso de este crecimiento espiritual. Porque en el transcurso del crecimiento espiritual surgen dificultades, problemáticas, que han sido desarrolladas en vidas anteriores, y si surgen es porque deben de ser transformadas. Y si surgen es porque estamos preparados para transformarlas. Y si surgen es porque nosotros, sin darnos cuenta, las hemos pedido internamente, porque nos sentimos fuertes y capaces de poder transformar la naturaleza humana en divina. No vayáis a pensar que todo lo dicho, que a vosotros os falte el entusiasmo y la valentía para enfrentaros
a esta segunda sala del conocimiento. Porque en realidad también hay que decir que existen en el sendero para alcanzar, en el sendero del discipulado, existen tres salas. Tres salas. La primera sala es la sala de la ignorancia, es decir, aquellos individuos, seres humanos, que viven hipnotizados por el mundo externo y que quieren las cosas del mundo externo y no piensan en algo interno, que lo eterno puede proporcionarles la auténtica felicidad del nirvana. No piensan en ello, piensan en las cosas que pueden obtener en el mundo exterior. Esta sala es la sala de la ignorancia. Todos vosotros y todos los teósofos en general ya no están en esta sala de la ignorancia. Han atravesado el dintel y han entrado en lo que se llama en la sala del conocimiento y la prueba. El conocimiento, adquirir el conocimiento que te da el poder de realizar las pruebas necesarias para poder entrar a una nueva sala que hemos de procurar algún día pasar. Y ahí esta sala es la sala de la sabiduría. Entonces, para enfrentarnos a esta segunda sala, la del conocimiento, pues seguro que ya conocéis la frase, aquella que dice: abandona toda idea preconcebida, pues sin sano criterio todos los aspectos y pasos serán vanos. Cuando habremos progresado lo suficiente en esta segunda sala en la que nos hallamos actualmente, y digo en la que nos hallamos actualmente, es porque en realidad la sabiduría todavía no la hemos adquirido. La sabiduría de los mundos internos, de los misterios mayores, no la hemos adquirido, por lo tanto, estamos sujetos en la segunda sala, la del conocimiento y la de las pruebas kármicas. Cuando habremos progresado lo suficiente en este sentido, nos estará aguardando la tercera sala, que corresponde a la sabiduría. Una vez ya en ella, nada nos determinará a obrar. El sendero deberemos de recorrerlo por nosotros mismos. En nuestro entorno, nada ni nadie podrá influenciarnos, porque estaremos ya en la sala de la sabiduría, estaremos en contacto directo con el yo real, con aquello que somos internamente, a pesar de tener un cuerpo físico, una mente y un cuerpo emocional. Pero el alma que reencarnó en este cuerpo ya no se siente influenciada por una mente ni por un yo concreto, un yo inferior. Se ha desligado por completo y entonces está a las órdenes o a la disposición del yo divino, del yo superior. Entonces nos encontraríamos de nuevo, si falláramos, nos encontraríamos de nuevo a la segunda sala. La verdad es que son pocos los que en este caso se hallan desprovistos de esa fuerza necesaria. Porque la fuerza necesaria está con nosotros internamente y debe de aflorar. Pero para aflorar debemos de desprendernos de todos los obstáculos que privan que esa esencia pura del yo superior se manifieste a través de una personalidad que se ha purificado mentalmente, emocionalmente y físicamente. Porque cuando esto ocurre, Dios está encarnado a través de una personalidad que se ha purificado por completo. Y aquí pues podemos ver un Jesús, podemos ver un Buda, podemos ver Zoroastro, podemos ver a todas aquellas personas que han alcanzado esa tercera sala de la sabiduría. La cualidad que debe probarse es la presencia de ánimo
Y en esa cualidad, que es una fase de la evolución, deberemos tratar de perfeccionar de un modo definitivo. Perfeccionarnos totalmente. Entonces todos los motivos o móviles en acción y pensamiento deberán haber desaparecido. Ya no estaremos en el pensamiento, estaremos en el yo, en lo real. Y para no permanecer inactivos deberemos encontrar o encontrarnos en el yo superior una razón para obrar, pues es el único apoyo de que dispondremos si no queremos perder pie, porque estaremos ya siempre en esta tercera sala en comunión con el yo divino, con el yo superior. Y entonces todo cuanto realizamos en el mundo será en beneficio de la totalidad y al mismo tiempo en beneficio propio, porque nosotros, cada uno de vosotros y yo, hacemos parte de la totalidad. Si esa decisión ha llegado a convertirse en parte integrante de nuestra naturaleza, querrá decir que habremos adquirido inconscientemente la debida madurez para pasar a esa tercera sala, habiendo adquirido suficiente bagaje para atravesar el dintel de la sala de la sabiduría. También en el dintel de esta sala de la sabiduría, también se nos pone el guardián del umbral, se nos dice, ¡ay, el guardián del umbral! El guardián del umbral que hemos creado nosotros en el pasado. Y como lo hemos creado nosotros en el pasado, él está de guardia en el dintel para decirnos cuando queremos pasar, nos dirá, alto, es una manera de explicarlo, dirá, alto, tú no puedes pasar. Y le diremos, sí, ¿por qué no puedo pasar? Porque tú me has creado y me debes de transformar porque he de pasar contigo. ¿Veis? A eso le llaman el guardián del umbral. O sea, mientras no hayamos alcanzado la total perfección de los mundos internos, el guardián del umbral estará en el dintel de la sala de sabiduría que separa la del conocimiento con la sala de la sabiduría. Cuando el discípulo ha triunfado ya en esa última prueba, tiene derecho a penetrar en el templo del conocimiento superior, es decir, ya en Buddhi. Y respecto a lo que sigue, solo se nos da alguna que otra alusión muy discretas. Lo que le aguarda al discípulo es representado, y repito, es representado como una especie de juramento, de no traicionar los secretos del ocultismo, de no divulgarlos. Tiene que observar la ley del sigilo, es decir, la del silencio. No puede decir lo que él está experimentando a aquellos que no están preparados para poderlo realizar. Pero sí puede irles diciendo paulatinamente aquellas cosas que el ser humano puede ir conquistando y con el tiempo encarrilarse, encauzarse en este sendero que conduce al discipulado. Posiblemente la expresión juramento no es la apropiada. Quizás es más bien una experiencia conferida en esa fase de la evolución en la que se aprende a poner en práctica el ocultismo y aplicarlo al servicio de la humanidad. Solo entonces es cuando se empieza a comprender la verdadera significación del universo. No se trata de ocultar las verdades superiores, sino al contrario, saber defenderlas de una manera juiciosa y esparcirlas con el mayor tacto posible. Es cierto que los misterios que conoce el discípulo iniciado se prestan muy poco para ser tratados en conversaciones cualquiera.
cuando el candidato se le considera digno de confianza, recibe lo que en el lenguaje simbólico se llama la bebida del olvido, es decir, que él aquello que conoce lo deja olvidado para los demás de momento. Se le comunica el secreto mediante el cual podrá obrar sin verse a cada momento confundido por la memoria inferior, porque la mente no puede de ninguna, mente concreta, no puede de ninguna de las maneras trabajar en esta dirección. Pero al haberse purificado, esta es absorbida por el mana superior y entonces evidentemente que la mente de este aspirante al discipulado puede enriquecerse de una manera maravillosa. En nuestro caso, en el que nos hallamos nosotros, debemos de destruir esos velos del recuerdo que todavía nos envuelven. Vivimos mucho, o la gente vive mucho de los recuerdos del pasado, y estos recuerdos lo que hacen es nublar la mente. Si lo que se me presenta hoy lo juzgo con arreglo a lo que experimenté ayer, me expongo a cometer errores. Por eso es necesario hacer estas disciplinas que nos da la teosofía, de que cada noche, antes de irnos a la cama, hagamos un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Y si vemos que nuestra actuación no ha sido la correcta, que hemos obrado por ignorancia y hemos cometido errores, si lo observamos y nos damos cuenta, entonces hay una prevención para que en el próximo día no la realicemos e intentemos de alguna manera modificar los errores que hemos cometido el día anterior. Hacer un estudio de lo que hemos hecho todos los días. Eso no quiere decir que debamos renunciar a la experiencia que hemos adquirido durante el pasado hasta el día de hoy, en el curso de la vida. Hay que tenerla siempre presente, esta experiencia, y fresca por lo que pudiera ocurrir. Pero, como buscadores de la verdad, es indispensable que adquiramos la facultad de juzgar cada suceso en sí y dejarlo obrar libremente sobre el yo interno, sin dejarnos en absoluto turbar por los recuerdos del pasado. La verdad es única e intransferible. Se nos dice que sea la verdad la que ahora y siempre iluminen nuestras inteligencias, porque la verdad es como el ave fénix que se levanta de sus propias cenizas. Aunque la debilitemos, finalmente la verdad surgirá espontáneamente y volveremos nosotros a entrar en equilibrio con nuestra propia naturaleza espiritual. Porque venimos del mundo espiritual y por la atención que hemos dedicado al mundo material, hemos perdido esa conexión. Pero ahora, queridos amigos, estamos en una etapa de crecimiento. De crecimiento quiere decir que no vamos a descender más y no vamos a materializarnos más, porque la vida va a seguir el curso y va a elevar a toda la humanidad hacia los mundos superiores. Ya no descendemos, ascendemos. Y estoy completamente convencido que en cualquier momento recibiremos de algún hermano, de algún libro o de otro ser una revelación completamente nueva. Si juzgamos lo nuevo según lo antiguo, estaremos nosotros sujetos al error. Hemos de juzgar las cosas tal y como van sucediéndose y no vivir del recuerdo y del pasado. Aunque sí es importante tener en cuenta a esos grandes filósofos que de alguna manera desde el pasado nos han legado una filosofía que nos ha despertado la conciencia de forma y manera
que nos estaban diciendo ya en aquella época lo que hoy estamos intentando realizar. Estoy preparando, esto no es de la conferencia de hoy, pero estoy preparando un seminario sobre la vida oculta de Pitágoras en relación a su desenvolvimiento y a su crecimiento espiritual, y que pudo poner de nuevo en funcionamiento los poderes mayores que había desarrollado en anteriores encarnaciones a la de Pitágoras, con lo cual quiere decir que era alguien realmente extraordinariamente bien desarrollado. Y lo quiero hacer bajo un punto de vista de varias conferencias, como un curso sobre Pitágoras de su vida oculta, que no está en los libros normalmente que se habla sobre Pitágoras. Bien, dicho esto, continuamos. La experiencia debe servir precisamente para ver lo nuevo, nunca para juzgarlo con arreglo a lo antiguo. Gracias a ello, adquiriremos la posibilidad de tener siempre presente en el espíritu las verdades eternas. Así que no quiero terminar sin antes deciros: hay que sentirse uno en esas verdades de orden trascendente. Estas deben transformarse en caracteres permanentes, en formas de actividad o de sensibilidad. No hay que tener necesidad de reflexionar. Debemos expresarnos con el mismo hombre espiritual y circular en él y llegar a ser funciones vitales de su voluntad. Y por último, grande es el galardón y no menos inmensa la responsabilidad del perseverante renunciador externo, pues metafísicamente el iniciado en los misterios mayores puede adentrarse por medio de su campo de luz a los planos sutiles, poseer continuidad de consciencia y tener acceso a los archivos acásicos, algo que acontece en el umbral de esa tercera iniciación, algo que acontece en la transfiguración, es decir, la muerte del ego ilusorio y la disolución definitiva del cuerpo causal que ocurre en esa tercera iniciación. Consagrar nuestra existencia actual y las futuras al plan de Dios y al servicio de la humanidad dependerá en gran medida de su propia elección, pues para la logia blanca la ley de libre albedrío es de rigor y contará siempre con la ayuda y consuelo de sus iguales, de los maestros y de aquel que es toda belleza y toda luz, al cual llamamos Dios. Muchísimas gracias por vuestra atención.